Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Todos juntos, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí, 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 Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla.
Dios les bendiga, bienvenidos a un culto más de nuestra iglesia, Centro de Adoración Unida de las Asambleas de Dios. Es un gusto poder compartir con todos ustedes este mensaje de la Palabra de Dios. Y continuando con nuestra serie, Doctrina Bíblica, hemos estudiado la doctrina de las Escrituras, hemos estudiado la doctrina de Dios, hemos estudiado la doctrina del hombre, su caída y redención, y vamos a comenzar el estudio de la soteriología. ¿Qué es la soteriología? El estudio de la salvación. Y el primer tema que vamos a ver hoy día es la salvación y lo que Dios quiere. Vamos a ver qué es la salvación y qué es lo que Dios quiere con respecto al ser humano y la salvación que tiene para con nosotros. Vamos a empezar dándole gracias al Señor por este tiempo y que Él sea obrando en cada una de nuestras vidas. Amén. Bendito Padre Celestial, queremos en este día darte gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por fortalecernos, llenarnos de la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, que tú seas obrando conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos en nuestras vidas. Queremos pedirte que tú seas nuestra guía, nuestro sustento, nuestra iluminación para poder entender tu palabra, Señor. Y por medio de este mensaje, Señor, queremos pedirte que tú seas hablando a cada una de nuestras vidas. Toca nuestros corazones, redargúyenos, Señor, y ayúdanos a ser más como tú, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, qué gusto. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Romanos. Libro de Romanos, el capítulo 10. La semana pasada también habíamos visto acerca del libro de Romanos. Por eso al libro de Romanos se le conoce como la columna vertebral del Evangelio. El capítulo 10 de Romanos, vamos a leer los primeros 4 versículos, vamos a ir leyendo poco a poco para ir tratando de comprender y qué es lo que nos muestra esta palabra de Dios tan maravillosa. Versículo 1 al 4 dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vemos aquí algo muy importante dentro de lo que es esta parte del libro de Romanos, y nos muestra cosas interesantes que queremos ir tratando. Vemos aquí que la salvación empieza con la ignorancia de la gente. Muchos creen que el juicio será por balanza, va a pesar más, cuál pesa más, ¿no? Cuál de nuestras actitudes pesa más, e ignoran que es por ley, es por ley, por lo que Dios ha mandado en su palabra. Y brevemente también vamos a leer del versículo 5 al versículo 13, y dice la palabra de Dios: Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para atraer a Cristo abajo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sin duda, la salvación es un camino sencillo. Es uno de los 2 caminos de la salvación, y aunque es sencillo, no es fácil. Y otro camino es el camino imposible de guardar la ley. Y si nosotros nos ponemos a analizar, es difícil guardar la ley. A los israelitas, a los judíos les costaba guardar la ley, por eso se metían en problemas con Dios. Pero, ¿qué pasa ahora? Versículo 14 al verso 21. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel primeramente? Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a ver lo que Dios quiere en este contexto de la salvación, con el fin de poder analizarlos y ver, bueno, la parte fundamental, ¿no? Y primeramente queremos ver qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Si usted tiene a alguien al lado, dígale, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Pregúntele a la otra persona, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Los versículos 14 y 15 dicen: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y aquí vemos la respuesta, ¿qué es lo que quiere de nosotros? En pocas palabras, Dios quiere que prediquemos. Una vez más les digo, Dios quiere que prediquemos. Entonces, si puede decir conmigo, Dios quiere que prediquemos. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros. En estos versículos, Dios nos lleva en reversa desde la salvación en el versículo 13 hasta lo que hizo primero para resaltar a esa salvación. Cuando Dios quiere salvar a los inconversos, les envía a predicadores. Predicar el Evangelio es simplemente anunciarlo a otra persona, hablar las buenas nuevas, decir lo que tal vez Cristo hizo en nuestras vidas, decir que el plan de Dios para la humanidad es que los pecadores se arrepientan. Eso es predicar. Podemos hacerlo al aire libre, uno a uno, a través de un tratado, a través de mandar una imagen. Usted coge su teléfono, manda un mensaje por WhatsApp o por Facebook, manda imágenes, manda videos. Con eso está usted evangelizando, está predicando la palabra del Señor. Y no debemos desmayar, no debemos desanimarnos por las cosas que pueden pasar en nuestras vidas o lo que nosotros podemos hacer. Y quisiera rescatar las palabras de Pablo cuando habla de este tema, y quiero que me acompañen por favor con sus Biblias al libro de Filipenses capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 12 al verso 18. Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy preso para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Leyendo este pasaje vemos lo que Pablo dice acerca de esto, ¿no? Y si volvemos a leer nuevamente el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Predicar el Evangelio sin temor, con gallardía. No tal vez pensando, ay, es que me va a hablar, es que si le digo esto se va a enojar. No importa, ¿a quién queremos agradar nosotros? ¿A los hombres o a Dios? ¿Usted está dispuesto a agradar a Dios o quiere agradar a los hombres? Déjeme decirle algo: si usted todavía no agrada a Dios y agrada a los hombres, usted no es un siervo de Jesucristo.
no es solo el evangelista o el pastor o todos los que predicamos, evangelizamos. El trabajo es para todos. Si usted dice, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo que he nacido de nuevo, el trabajo es para usted. Para usted es la misión de ir, predicar el evangelio y hacerlo llegar a toda criatura y que toda gente conozca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 15 y 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis presiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. No solo, como les decía, el evangelista, el pastor, el que tiene que predicar, el trabajo es para todos. Puede ser que los que hacen bien el trabajo, no necesariamente puede ser un pastor o un evangelista. Usted como una simple oveja de la iglesia, tal vez se considere usted así, que aunque no lo es, usted diga, no, pero ¿qué puede hacer? Usted puede ser un gran predicador. Usted puede predicar a una persona, a la otra persona y ver, ¿no? Y es hermoso cuando usted conoce a algún cristiano y donde se para comienza a predicar el evangelio. Y esa es la función que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. 1 Corintios 1:18 dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder para Dios. Es una palabra que tal vez la gente que está en el mundo no puede entender, su mente no entiende, y aún a nosotros nos ha costado a muchos entender, y unos que están en la iglesia todavía no entienden. Cuando predicamos, hablamos de la cruz. El poder de Dios se manifiesta para la salvación de los que están oyendo y entendiendo que Cristo no está en aquella cruz, que Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Cuando hablamos de la cruz, veíamos en la iglesia, ¿no? Y estamos estudiando que muchos utilizan la cruz como algo, utilizan como un amuleto, pero si cuando nosotros miramos la cruz está vacía. Jesucristo no está en la cruz. Simplemente la cruz puede resultar un recordatorio de lo que Jesucristo fue, de lo que Jesucristo hizo por nosotros, nada más. La cruz simplemente va a representar que Cristo no está en esa cruz, que Él murió, que Él venció la muerte. El versículo 21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ojo, Dios ya nos dijo que predicar esto sería locura para la gente. 1 Corintios capítulo 2, el verso 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Téngalo por seguro, usted y yo lo podemos hacer mejor que la predicación de la cruz. Si tratamos de hacerlo, es la sabiduría de los hombres y Dios nos llegará. Dios no tocará nuestras buenas ideas para hacerlo mejor, que Él ya estableció el mensaje como el método, la predicación de la locura del evangelio, predicar el evangelio, predicar de la justicia de Dios, predicar el juicio de Dios. Y a veces nos enfocamos mal y comenzamos a predicar solo Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, y nos olvidamos y la gente no cambia, la gente no es transformada. Si volvemos por favor al libro de Romanos, al capítulo 10, vamos a leer el verso 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando predicamos la palabra de Dios, vamos a ver que Cristo no está en la cruz, que Cristo resucitó. Dios mismo le da al inconverso que oye suficiente fe, que le dé suficiente fe para ser salvo. Cuando usted predique, si usted tiene a la mano su Biblia, por favor vaya, predíquelo, enséñelo, dígale, mira lo que la palabra de Dios dice, y que la persona misma lea, que la persona misma sea consciente de lo que está hablando este pasaje, está hablando la enseñanza que usted le está transmitiendo, y que vea, y si tiene su propia Biblia, no importa si es que está conversando usted con testigo de Jehová, que en la misma Biblia de los testigos de Jehová lea, si es católico, que en la misma Biblia de los católicos vea. La palabra es la misma, la palabra no cambia. Lo que cambia es la gente que a veces no quiere hacer la voluntad de Dios. Lo que la persona escucha es la palabra que nosotros predicamos, el evangelio. ¿Sí? Por eso el 17 dice, así que la fe es para ser salvo, ¿sí? La fe es para que nosotros seamos salvos. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Todos los que oyen pueden ser salvos, todos los que están atentos a la voz de Dios, atentos a su palabra,
pueden ser salvos. ¿Usted quiere ser salvo? Dios quiere que prediquemos a pesar de los resultados. El verso 16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿a quién ha creído a nuestro anuncio? Y debemos preguntarnos, ¿serán todos salvos? ¿Todos van a creer en el Evangelio? ¿Todos van a obedecer el Evangelio? Y a veces nosotros los cristianos soñamos en utopías y decimos y hablamos utopías. Una utopía es un sueño algo imposible. Yo veo una utopía de los cristianos cuando dicen Quito para Cristo, Cuenca para Cristo, Italia para Cristo, Riobamba para Cristo. Bueno, sí, dicen esa frase, pero ¿todos se convertirán? ¿Serán que todos van a llegar a ser salvos? Y por eso digo, es una utopía. No es que no estoy creyendo que Dios lo pueda hacer, estoy convencido de que Dios lo podría hacer, pero para que esto suceda necesitamos predicar la palabra, necesitamos anunciar el Evangelio. No se cambia ni el mensaje, ni lo que Cristo hizo en la cruz, ni el método de la predicación, simplemente porque no vemos los resultados que nosotros queremos ver. Y a veces cuando uno predica no ve los resultados que predica. Cuando Dios manda a Jonás a que destruya Nínive, él pensaba así como Sodoma y Gomorra, que iba a descender fuego del cielo, iba a destruir, y él se sentó en una montaña para ver cómo era la destrucción. Pero no pasó lo que él pensaba, o sea, lo que él veía o creía, que Dios iba a destruir al pueblo, porque el pueblo se arrepintió, ayunó, y hizo silicio, y estuvieron ahí ayunando, temblando delante de Dios, para que Dios no destruya, porque creyeron al mensaje del profeta, porque él predicó y anunció, y ellos se convirtieron. Y él no esperaba eso, él esperaba que no se conviertan, que tal vez la gente sea agresiva y que le trate mal y cosas así, pero no es lo que nosotros creemos, sino es cuál es la voluntad de Dios. Cuando no vemos los resultados y nos queremos cansar, esto se llama pragmatismo. Y a veces buscamos métodos, ideas, y hay una frase, ¿no?, que dice ahí: el fin justifica los medios. O sea, la cosa es meter gente a la iglesia, llenar la iglesia, no importa cómo les atraigamos, qué hagamos, pero la cosa es que tengamos nuestras iglesias llenas. Y pensamos que eso es el todo del Evangelio, y eso no es el todo del Evangelio. Porque hay muchas iglesias que hacen todo para que la gente venga a Cristo, pero no hacen nada para que la gente sea como Cristo. Y lo importante es que nosotros enseñemos en la iglesia doctrina, como estamos aquí nosotros aprendiendo las doctrinas de Asambleas de Dios. Y estamos viendo cada una de las doctrinas a través de prédicas. Los niños también estudian las doctrinas en la escuela bíblica de los niños. Ellos estudian las doctrinas bíblicas. Y debemos conocer. Debemos saber cuáles son las doctrinas, en qué estamos fundamentados, qué es lo que nosotros creemos. Dios ya nos dijo lo que quiere que hagamos, y eso es lo que nosotros debemos hacer: predicar la locura de la predicación de la cruz, que Cristo no está en la cruz, que Cristo resucitó, que si hoy podemos ver una cruz, la cruz está vacía, porque Jesucristo venció a la muerte. Aun cuando murió en la cruz, Él venció a la muerte, y Dios le dio la victoria sobre la muerte y nos ha dado esa victoria a nosotros. Si nos parece como una locura, diga, ¿qué importa? Debemos obedecer a lo que Dios dice. Si no vemos los resultados que nosotros queremos o los que estábamos esperando, las expectativas que nosotros teníamos, ¿quién somos nosotros para cambiar el mensaje de Dios? ¿Quién somos nosotros para cambiar el método que Él estableció para que tengamos fe en Él, para que creamos en Él? Nosotros sembramos la semilla nada más. Dios va a ser el que produce los resultados. Y se nos ha metido tanto en la gente que debemos predicarle, pero la gente tiene que hacer la famosísima oración de fe, la gente tiene que aceptar ir a la iglesia, la gente tiene que hacer... No, pero la mayoría de veces nosotros predicamos y la gente solo nos escucha. Algunos tal vez nos escuchan con atención, otros parece que nos están escuchando, pero su mente está en otro lado. Nuestra obligación simplemente es predicar la palabra de Dios, decir lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo hace y nada más. Si nosotros no nos metemos en la obra de Dios y tratamos de forzar los resultados, ¿qué tipo de fruto cree que vamos a conseguir? ¿Bueno o malo? Y déjeme decirle, de hecho va a ser malo. Si cambiamos el mensaje o el método, vamos a conseguir conversiones por la sabiduría humana. Vamos a conseguir conversiones o asistentes por estrategias humanas. Y estas serán falsas conversiones, porque nosotros no los conseguimos. Y no vemos que la gente está viviendo de otra manera. No vemos un cambio en su vida.
vemos que siguen siendo las mismas personas. Debemos tener mucho cuidado. Y recordando otra vez lo que dice el versículo 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Tal vez se puede vislumbrar, ¿no?, o ver como nosotros como creyentes debemos hacer y preguntarnos, ¿no?, ¿qué quiere Dios de nosotros en esto de la salvación y el Evangelio? Y vuelvo a repetir y no me cansaré de repetir. Dios quiere que prediquemos la palabra de Dios, que prediquemos que Cristo no está en la cruz, que la cruz está vacía, que Él resucitó, que Él está sentado hoy a la diestra de Dios. Ese es su mensaje. Dios quiere que prediquemos la palabra de la cruz a pesar de los resultados, a pesar de que la gente no crea a nuestro evangelio, no crea a nuestro anuncio. Tal vez la gente va a dudar de lo que nosotros decimos. Y cuando nosotros hablamos de la salvación, de lo que Cristo hizo, el versículo 18 dice, pero digo, ¿no han oído antes? Bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. En este versículo Pablo cita al Salmo 19:4, que dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ya hemos visto cómo es la predicación, cuál es el método. Ya hemos visto cuál es el método de Dios. Vimos la semana pasada, también hablábamos algo al respecto de cómo es la redención del hombre pecador. Conocemos que hay un creador, porque hay una creación, y la creación da testimonio a todos que hay un creador. Porque esto no salió de la nada, no salió de una explosión, esto fue creado por alguien. Y hay gente se pregunta, se cuestiona, ¿quién creó a Dios? Nadie creó a Dios, Dios ya existe. ¿Pero cómo? Dios ya existía, así de simple. Y cuando nosotros predicamos, y si la persona responde bien al testimonio de la creación, creyendo que hay un Dios creador, y no adorando a la creación como nos dice Romanos, y si responde bien al testimonio de su conciencia, creyendo que es injusto y necesita la ayuda de su creador para estar a cuentas con él. Una de las cosas de lo que tomó, de lo que yo considero que Alcohólicos Anónimos tomó del cristianismo, es que el primer paso es la derrota del yo. ¿Qué es la derrota del yo? Renunciar a mis deseos carnales, renunciar a lo que yo creo, pienso, considero que es bueno para mí. Porque yo debo considerar si lo que yo creo que es bueno para mí, Dios lo aprueba como bueno. Y cuando predicamos la palabra y a la persona, entonces Dios a esta persona le alcanza con la palabra de la salvación. Y uno, tal vez en el libro de los Hechos, el ejemplo más práctico de estos está en Hechos 10, que nos habla de Cornelio. Él creyó al evangelio, él creyó al plan de salvación de Dios. ¿Cómo hubiese querido que yo ser sensible, así tan sensible a la voz de Dios? ¿Y a cuántos les cuesta venir y humillarse ante Dios y reconocerlo como su Señor? Necesitamos ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, porque no puedo creer que Dios no haya estado llamando a muchos cristianos, a las naciones, que más que nunca hoy en día. Hoy hay naciones musulmanas, pueblos musulmanes, hindúes, budistas, que ni siquiera algunos conocen a Jesucristo, a un oído de Él. Y tal vez si Dios está llamándonos a predicar su palabra, a anunciar, pero tal vez nosotros no queremos oír, y menos querer responder al anuncio de Dios. Y Dios está ahí animándonos a que prediquemos su palabra. Y le preguntaría, ¿qué tan difícil es predicar la palabra de Dios? Y vuelvo a la pregunta del inicio, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros en cuanto a la salvación? En medio de este confinamiento, de esta cuarentena que hemos pasado, que hemos vivido o que estamos viviendo, ¿qué hemos hecho por la predicación del evangelio? Como vemos en lo que vimos, que Dios quiere que prediquemos la palabra de Dios por todo lado, que utilicemos su método, su mensaje,
que lo que nosotros prediquemos, aún a pesar que la locura de la predicación de la cruz sea locura para los que no creen. Porque ahora les explico esta frase. ¿Por qué dice Pablo la locura de la predicación de la cruz? Al menos para una mente hebrea. Y usted dirá, no, yo no entiendo. Sí, tiene toda la razón de no entender, porque en el contexto judío dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y todas las personas que eran crucificadas, muertas en una cruz, era porque eran malhechores, delincuentes, era la escoria de la sociedad. Y Jesucristo murió ahí, tal vez considerados para muchos como una escoria. Se bajó hasta lo último, hasta lo más bajo, para levantarnos a nosotros, para que por medio de esa muerte, de ese sacrificio, nosotros podamos venir ante su presencia y decirle: gracias, Señor. Usted levanta sus manos y dice: gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste. Aun cuando nosotros predicamos y los judíos que predicaban el evangelio al inicio decían: nosotros creemos al que murió en la cruz. ¿Al que murió en la cruz? ¿A un maldito, a un delincuente, a un malhechor? Están locos. Por eso es la locura de la predicación de la cruz, porque todo el mundo hablaba de Jesús, del que murió en la cruz, del que fue crucificado, de ese malhechor, de ese delincuente. Por algo ha de haber estado ahí en la cruz, los que no sabían el contexto de Jesucristo. Pero Él murió con ese propósito. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Ahora ya decimos qué es lo que Dios quiere de nosotros, como hijos suyos, como cristianos. Dios quiere que prediquemos su palabra, bajo su método, bajo su mensaje. Pero ahora, ¿cuál es el propósito o qué es lo que quiere Dios en cuanto al hombre inconverso? Al hombre que no tiene a Dios en su corazón, al hombre que no vive para agradar a Dios y hacer su voluntad. Dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato que os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaron por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Y qué es lo que quiere Dios para el inconverso? Lo mismo que para Israel: la salvación. Que se arrepientan, que sean salvos, que reconozcan sus pecados. La clave: reconocer que soy un pecador. Ese es el primer paso para la salvación. Cuando usted ve y analiza y dice: no, Señor, ya no puedo más, no aguanto, reconozco mi pecado, reconozco que mi carne me está hundiendo más y más al infierno. Dios te diga: no, siga nomás pecando, peque, y después va a ver las consecuencias. Nosotros debemos vivir cada día como si fuera el último de nuestros días, pensando que tal vez hoy Cristo viene, y si Él viene, ¿qué cuentas le voy a dar? ¿Será que me voy con Él? O por vivir en mi pecado, en mi carne, no me voy. Y eso es lo que quiere Dios para la humanidad, que sean salvos. Dice que a Israel todo el día Dios extendió su mano, pero ellos simplemente no quisieron obedecer. El versículo 8 del capítulo 10 dice: más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. La palabra de fe es esta: cerca de cualquiera. O sea, si un hombre quiere la salvación, Dios está ahí todo el día, todo el tiempo, cerca de él. Y Dios quiere salvarlo, Dios quiere hacerlo, pero nunca va a obligar a una persona a que la persona lo reconozca como su Señor y Salvador. Jamás lo va a hacer. Versículo 9 y 10 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y bueno, quería llegar a estos versículos, porque se ha hablado mucho y tal vez se ha tergiversado mucho el tema de estos versículos. Y no es complicado, más bien es muy sencillo. Lo que está diciendo aquí es: primero tiene que arrepentirse, apartarse de sus pecados y someterse al señorío de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer después? Tiene que poner su fe, su confianza en Cristo, en su obra redentora en la cruz del Calvario, que le limpia de todo pecado. Como vimos la semana pasada y como vemos en Israel, aquí en este pasaje, a pesar de ser sencillo, no es fácil,
porque el hombre es orgulloso, el hombre es rebelde, el hombre es contradictor, el hombre quiere irse en contra de la voluntad de Dios. Por eso Cristo dijo que la salvación era como una puerta estrecha que lo pone a uno en un camino y nos pone a nosotros en un camino angosto. Y pocos son los que deciden pasar por ese camino. Tal vez muchos la hayan, pero muy pocos se atreven a pasar y caminar por ese camino. Es sencillo, pero no es fácil, porque tiene que arrepentirse, tiene que doblegar su corazón, humillarse ante la presencia de Dios y aceptar el señorío de Cristo. Solo así vamos a poder caminar hacia una vida en santidad y tener la seguridad de que heredaremos la salvación. Que si confesares con tu boca. ¿Qué significa confesar con mi boca? Les digo algo por experiencia mía, que cuando yo comencé a confesar con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, comenzaron mis problemas. Comenzó la gente tal vez a burlarse, a hablar mal, pero yo cuando confesé que Jesús era mi Señor, no decir, no, confesar no es Señor, yo te confieso como, no, confesar que usted es un hijo de Dios, eso significa, dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, si usted testifica y dice Cristo es mi Señor, oye, ¿por qué no tomas? Porque yo soy de Cristo, le pertenezco a Él y yo no tomo, gracias. Te has hecho hermanito, o sea, pueden decirle lo que sea, a usted no le debe importar lo que la gente diga, a usted lo que realmente debe importarle es lo que Cristo dice de usted. ¿Cuál es la opinión que Cristo tiene de usted? Eso es lo que nos debe importar. ¿Qué está pensando Él de mí? Y yo cuando yo comienzo a confesar que Cristo es mi Señor y comienzo a decir al uno, al otro, eso se regó, la voz se regó ahí por todos lados, todo el mundo ya sabía que yo era el hermanito. Y cuando me encontraba con amigos, dice, no le darán, verán que él es hermanito. O sea, no hacía falta de que yo diga no. Y sucede mucho esto cuando personas caen en pecado. Es porque no confiesan que Jesucristo es su Señor. No lo confiesan como Señor. O sea, aquí la palabra Señor es clave. Porque si Cristo es mi Señor, yo soy su doulos, que en griego, que quiere decir esclavo. Y yo me tengo que rendir a Él, yo me tengo que sujetar a Él. Yo tengo que estar dispuesto a obedecerle. Y la gente no está dispuesta a obedecerle, a someterse a Él, a someterse a su voluntad. Y ahí es cuando viene el conflicto, cuando vienen los problemas. Si usted ya confiesa que Jesucristo es el Señor, públicamente dice, yo soy cristiano, y cree en su corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, será salvo. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, decir que Cristo es mi Señor. Y si yo estoy diciendo que Cristo es mi Señor es porque estoy dispuesto a obedecerle, a hacer su voluntad, a hacer lo que Él tiene para mí. Y si yo creo que Dios lo levantó de los muertos es porque creo que Él está sentado a la diestra del Padre y que así como los apóstoles le vieron irse, algún día volverá por su pueblo, por los judíos. Y yo estaré esperando cuando Él venga por su iglesia, cuando Él llame a su iglesia, ser transformado o ser resucitado de entre los muertos. El versículo 10 continúa diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted cree que Jesucristo fue levantado de los muertos, usted está creyendo y está haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando usted confiesa con su boca que Jesús es su Señor, usted está creyendo para salvación, no solo para la salvación de la vida eterna, sino para salvarse de caer en pecado. Cuando usted no confiesa que Jesucristo es su Señor, y hay muchos que van a la iglesia, están en la iglesia, pero cuando uno va a buscarles, tal vez necesitaba algo, quedamos en algo, y va a la oficina o donde trabaja el hermano, disculpe, se encuentra el hermano tal, hermano dice, no, aquí no trabaja ningún hermano. Dice, tal persona, no, sí, él trabaja. Oiga, ¿y hermanito será? O sea, ni siquiera saben. Y qué gusto es cuando a usted le conocen como el hermanito. Ve, ahí viene el hermanito, porque siempre está testificando, está hablando de que Jesucristo es su Señor, está compartiendo el evangelio al uno, al otro. Usted va a cambiar, va a la mecánica, le habla de Cristo, ¿qué opina? ¿Qué piensa de Él?
cree que lo que está haciendo está bien, comienza a hablar y comienza a entablar esa conversación y hablarles de Cristo al vecino de la tienda, a su familiar. Comienza a predicar, comienza a hablar de Cristo y eso le va a ayudar para que usted no caiga en tentación. Porque si usted cree, como dice el versículo 11, si usted cree con todo su corazón, no será avergonzado. Usted no va a ser avergonzado. Por eso debemos predicar el Evangelio, no cansarnos de predicarlo. Nuestra tarea no cambia, ni cambiará. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo queremos llegar a otras personas si nosotros no les predicamos? Y con esto no quiere decir que nosotros vamos a viajar lejos para ir a otros países. No necesariamente. Tal vez si Dios tiene ese llamado para usted, y si usted ha sentido que Dios tiene ese llamado de ir a otra ciudad, a otro país y predicar el Evangelio, que Dios le ayude, le dé la fortaleza, la guía para poder hacerlo. Y cuando Dios está de Dios, le va a dar hasta la provisión, todo, para que aún la iglesia a la que usted asiste o esta iglesia pueda enviarlo como misionero. Pero con que usted predique a uno, tenga la seguridad de que ese uno puede predicar a miles. Felipe no predicó a multitudes. Bueno, debe haberlo predicado, pero hay un caso de Felipe en la Biblia que él no predicó a multitudes. Él predicó a un solo hombre, a un funcionario etíope que era de la reina de Candace. Él iba rumbo a su casa y se encontró en el camino con Felipe, obedeciendo la voz de Dios que le dijo, baja por ese camino. Y él predicó a esa persona y esa persona se encargó de regar el Evangelio en su país. Así que Felipe fue un tremendo misionero sin haber ido a Etiopía. Y usted puede ser un tremendo predicador, un tremendo misionero sin salir de su país, predicando el Evangelio. Tal vez ahora en nuestros tiempos ya no suene muy sobresaliente decir la locura de la predicación de la cruz, porque hoy la cruz para muchos es un amuleto, para muchos la cruz es un símbolo de cristiandad, para muchos la cruz es una reliquia, pero en ese tiempo la cruz era una señal de tortura, una señal de escarnio. Y cómo alguien que murió en aquella cruz puede decir que es el Salvador del mundo, y ellos no entendían eso. Pero cuando ellos alcanzan a entender, y los que alcanzan a entender eso, alcanzarán la salvación. Cuando usted predica la palabra de Dios y alguien llega a los pies de Cristo, simplemente usted está haciendo lo que a Dios le agrada. Él aún dice que los que hacen esto, sus pies son hermosos. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si nosotros podemos compararnos con el pueblo de Israel, como veíamos en el versículo 21, dice que es un pueblo contradictor. ¿Qué quiere decir contradictor? Está en contra, siempre está en contra de los mandamientos de Dios. Le molestan las leyes de Dios, los mandamientos, lo que Dios manda, se le molesta. Y el pueblo de Israel era así. El pueblo de Israel tenía esa costumbre, esa falla, esa perversidad en sus corazones. Veamos un pasaje en la Biblia, Primera de Reyes, el capítulo 15. Vemos cómo, o podemos comparar a los cristianos como Asa. Dice el versículo 23, los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Lastimosamente muchos son así. La iglesia en su vejez, cuando vemos en los postreros días de la iglesia de la Odisea, está enferma de los pies porque no ha anunciado el Evangelio. Son pocos los que quieren ir y predicar que Cristo murió y resucitó, que hoy vivimos por Él y para Él. Y debemos empezar aquí. Empecemos ahora con lo más importante. Aprendamos a testificar y vayamos a testificar. Usted no necesita ciencia para predicar. Lo único que usted necesita es predisposición, amar a Dios y decir lo que Dios ha hecho en su vida. Y no nos preocupemos por los resultados. No nos preocupemos porque si la gente no nos escucha. No nos preocupemos porque si la gente nos habla, nos insulta, no importa. Obedezcamos a Dios en su mensaje y en su método. Él quiere que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Y cuando hacemos esto, Él se encargará de los resultados. Y debemos nosotros orar con todo nuestro corazón al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies. Especialmente esa mies entre los que nunca han oído. Y que también Dios prepare siervas suyos, que puedan ir y predicar a aquellos que se han apartado del camino de la fe. Aquellos que se han vuelto atrás del Santo Evangelio. Aquellos que ya no caminan para agradar a Dios, sino que comenzaron en el Espíritu pero han terminado en la carne. Y oremos por esas personas. Tal vez usted conoce amigos, familiares, que han conocido de Cristo pero se han apartado, han rechazado la salvación que Dios les ofrece. Oremos por esas personas. Oremos y prediquemos por aquellos que no le conocen al Señor. Oremos porque hay algunos
como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos y no está ahí en la presencia del Señor. No lo buscan, o tal vez algunos lo buscan solo cuando tienen problemas, dificultades, pero después se olvidan. Las cosas comienzan a estar bien, ya ni se acuerdan de Dios. Si no ve a las personas al inicio, cuando comenzábamos con esto de la pandemia, la gente ya se quería convertirse, quería estar en la iglesia y todo, y ya quería por poco hasta bautizarse, pero ya comenzó la cosa a calmarse, a estar un poco mejor. La gente ya le comenzó a dejar de importar las cosas de Dios, aún los mismos cristianos. Cuando estaba la época de la pandemia, ojalá nos conectemos todos los días para estar ahí conectándonos en las prédicas, en las enseñanzas de la iglesia. Ahora que ya las cosas han bajado, están un poco más tranquilas, ya no se conectan, ya no asisten a las reuniones. Yo mismo podemos ver cuántos están conectados por Zoom hoy. Otros tal vez, o algunos tal vez estén viendo el video en vivo en Facebook, en YouTube. Otros están aquí con nosotros en Zoom conectados. Pero ¿será que están todos los que debemos estar? Pero gracias a los que hoy están aquí y se han conectado. Gracias por haber venido y juntos poder decirle gracias, Señor, y queremos pedirte. Todos los hermanos que están hoy conectados aquí con nosotros, levantemos un clamor ahí donde usted está. Y si usted está viendo esta transmisión en vivo o está viendo tal vez un tiempo después, dígale al Señor que seamos de esos mensajeros de salvación, que prediquemos tu palabra. Y vamos a orar por aquellos que necesitan de la salvación de Dios. Amén. Amado Dios, en este día queremos venir delante de ti. Primero, reconociendo nuestra rebelión contra ti, reconociendo que somos pecadores, que aún a pesar de haber recibido tu gracia, Señor, estamos luchando con nuestra carne, con nuestros deseos pecaminosos. Y hoy queremos reconocer, Señor, que necesitamos, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, redarguyendo nuestras mentes, nuestros corazones para someternos a tu voluntad y vivir bajo tus designios, bajo tus propósitos, Dios. Llénanos de tu gracia, de tu sabiduría, y que podamos cada día exaltar tu nombre y darte gracias porque nos has permitido conocer la salvación. Pero hay muchas personas que aún, Señor, no disfrutan de lo que nosotros hemos recibido, Señor, de ti. Y hoy te pedimos por aquellas personas. Tal vez en la mente de mis hermanos en este momento están viniendo personas, amigos, familiares, vecinos que necesitan del amor de Dios. Y hoy te pedimos por esas personas, Señor, que tu Espíritu Santo sea convenciéndolos de pecado, justicia y juicio. Puedan venir rendidos ante tus pies, humillarse ante tu presencia y reconocer que necesitan un Salvador, como nosotros lo hemos hecho, Señor. Y sabemos que tú eres nuestro Salvador, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por acompañarnos en esta oración. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Voy a dejarles aquí en la pantalla el ID y la contraseña para que usted pueda unirse vía Zoom a nuestros cultos en línea. Los días lunes a las 7 de la noche tenemos oración. Martes tenemos las preguntas acerca de la Biblia. El tema general se llama La respuesta está en la Biblia. El día miércoles donde tenemos estudios bíblicos, donde estamos analizando, estudiando con la Biblia frases que a veces los cristianos usamos, que a veces no están tan basados en la Biblia. Algunos tienen principios bíblicos, otros no, y eso estamos tratando de descubrir en estos estudios bíblicos. El día jueves tenemos reunión de damas, por si acaso, si usted se anima por ahí, el día jueves a las 6 de la tarde puede unirse con el ID y la contraseña que está aquí en la pantalla. El día viernes 7 de la noche tenemos un tiempo de oración, un tiempo de estudiar acerca de la oración, los salmos y orar y poner las peticiones delante de Dios. El día sábado 2 de la tarde tenemos la escuela bíblica Mensajeros de Jesús para los niños, y a las 7 de la noche el culto de jóvenes. Así que les animamos, vengan con el ID y la contraseña, entren, participen. El día sábado a las 4 de la tarde tenemos nuestro culto familiar, nuestro culto de discipulado para la familia. Un tiempo que vamos a aprender en familia temas específicos para la familia, crianza de hijos, problemas en el matrimonio, cómo solucionar problemas y todo lo que tiene que ver con el matrimonio y la familia. Y el día domingo nuestro culto dominical a las 10 de la mañana vía Zoom, y también en Facebook y en YouTube nos pueden seguir. Y los días lunes, miércoles y viernes 5:30 de la mañana estamos
orando ante el Señor, estamos clamando. Así que si usted tiene peticiones y quiere que estos días que nosotros tenemos oración, estemos orando por sus peticiones, pueden dejarlos aquí en la caja de comentarios o pueden escribirnos al enlace que está en la descripción. Para nosotros con gusto estaremos orando por sus peticiones. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Bendiciones. Y con los hermanos que están conectados aquí en Zoom, nos quedamos para la escuela bíblica dominical. Bendiciones.